Un conductor experto recorría una carretera del interior con curvas muy sinuosas. Era la primera vez que transitaba por aquella carretera. Se enfrentó a una curva muy cerrada, de tal modo que no pudo dominar el volante y se precipitó por un barranco, perdiendo la vida. Un nadador experto se arrojó a las caudalosas aguas de un río, ignorando que hacia la mitad del caudal aquellas aguas tenían corrientes submarinas muy fuertes, de tal modo que cuando alcanzó más o menos la mitad del caudal, una de aquellas corrientes submarinas tiró fuertemente de él. Él no pudo dominar la situación y pereció ahogado. Un amante de las setas, bueno, ¿qué son las setas? Los hongos. Le encantaban las setas. Un buen día recogió setas en el campo, las llevó a casa, las preparó, las cocinó, comió de ellas. Al día siguiente las recalentó y poco después murió como consecuencia de la reacción tóxica. Así que tres situaciones que, aunque diferentes, están muy relacionadas entre sí. ¿Y por qué? Vamos a repasarlo. Decíamos con el primer ejemplo que se trataba de un conductor experto. No era la primera vez que se ponía ante un volante de un auto. Sin embargo, también dijimos que no conocía bien aquella carretera. Era experto, pero no conocía bien una carretera de singulares características de curvas muy cerradas. También mencionamos al nadador y dijimos que era experto, pero también dijimos que no conocía bien que en aquellas aguas habían corrientes submarinas muy fuertes. Luego hablamos del amante de las setas, ¿verdad? De los hongos. Las conocía por ser amante, sabía lo que eran las setas y sabía seleccionarlas, pero no conocía bien una característica que concurre en ciertas setas, y es que con una segunda o tercera cocción se vuelven tóxicas y puede provocar la muerte. Bueno, seguro que han apreciado el hilo conductor para cada una de estas tres situaciones que hemos escogido de introducción a este tema. Hemos hablado de tres personas diferentes, en funciones y actividades distintas, expertos en cierto modo en cada una de esas funciones, pero note que no conocían bien aquello en lo que se ocuparon en un momento determinado. ¿Qué demuestran estas tres situaciones que hemos escogido? Bueno, queridos hermanos, dos cosas importantes. Una, que una cosa es tener conocimiento relativo de algo, de aquello que uno pretende conocer, y otra muy distinta es conocerlo bien, y subrayamos el adjetivo bien. Y por otra parte, que el conocimiento, si es incompleto en determinadas circunstancias o situaciones, que puede costarnos la vida. Un conocimiento incompleto, fíjense que si es tan peligroso que puede resultar como consecuencia, dependiendo de la situación, en el sacrificio de nuestra misma vida. Y seguramente que al repasar estas tres situaciones introductorias, algunos de nosotros hemos pensado en un pasaje bíblico muy conocido, ¿verdad? Seguramente le vino a la mente el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Tan conocido es que casi no haría falta citarlo de la Biblia. Pero ¿qué les parece si una vez más abrimos ahí nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3? Seguramente no será la última vez que leamos de la Biblia estas palabras. Vamos a buscarlo. Juan 17, 3. De hecho, es el eje de nuestro discurso. Localice ahí el Evangelio. Juan 17, 3. Jesús dijo: esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. Así que expliquemos el texto, ¿verdad? Vamos a pausar. Jesús dijo que la vida eterna depende de que lleguemos a conocer bien a Jehová. La palabra lleguen lo indica. Es un proceso continuo y transmite la idea de asegúrense. ¿Captamos la idea? Entonces, hay dos aspectos importantes que conviene destacar de este pasaje tan conocido. En primer lugar, el uso que hace Jesús aquí de la palabra conocerte. Hace algún tiempo estudiamos en la Atalaya un artículo titulado ¿Por qué necesitamos conocimiento exacto?
En este artículo, uno de los párrafos hizo el siguiente comentario que brevemente vamos a considerar. El párrafo dijo, entre otras cosas, que Pablo, Pedro y Lucas son los únicos que usan la palabra gnosis, palabra griega que suele traducirse por conocer, conocimiento. Pablo la usa unas 23 veces y Pedro 4 veces. Fíjese qué detalle. Ahora, esta palabra gnosis guarda relación con lo que dice Juan 17:3. Así que gnosis, recuerde, se traduce por conocer, ¿verdad? Pero ahora, ¿esta palabra gnosis guarda relación con lo que dice Juan 17:3? No. Aquí la forma verbal que se usa es ginosco. ¿Cuál es la diferencia entre gnosis y ginosco? ¿O por qué empleó Jesús la forma verbal ginosco y no la forma sustantiva gnosis? Bueno, para explicar un poquito más, con más calma, un léxico sobre términos griegos, la palabra ginosco generalmente indica progreso en conocimiento, pero también implica frecuentemente una relación activa entre el que conoce y la persona o cosa conocida. He ahí la importancia del término empleado por Jesús. Recordamos, en otras palabras, que lleguen a conocerte a ti. ¿A quién? A Jehová. Y luego añadió también a él mismo. ¿Qué nos indica este léxico y este breve repaso que hemos hecho? Bueno, queridos hermanos, que cuando Jesús dijo que la vida eterna depende de adquirir conocimiento acerca de Dios, quiso decir que la persona que lo adquiere entra en una relación íntima, activa con Jehová. Y esta no es pasiva. Porque, por ejemplo, no se trata, por lo tanto, de llenar la mente de datos en cuanto a Dios, sino que la persona que adquiere tal clase de conocimiento entra en una relación activa con Jehová, una relación que le compromete, le obliga de algún modo a tomar determinadas acciones. Por lo tanto, decir que conocemos a Dios y a Jesús no es suficiente para que Él acepte nuestra adoración. Debemos hacer más. Tenemos que progresar continuamente en la adquisición de ese conocimiento. Si notamos, Jesús empleó un presente continuo. Él dijo que la vida eterna depende de estar, fíjese, adquiriendo conocimiento acerca de Jehová. Ahora pensemos, ¿con qué contamos para llegar a conocer bien a Jehová? Bueno, qué bueno que existan 4 sugerencias prácticas fundamentales que si nos esforzamos por realizarlas, nos ayudarán a conocer bien a Jehová. Y si tiene con qué apuntar, anótelas, que son muy buenas. Estas son las 4 que vamos a ir comentando durante la trayectoria de nuestra conferencia. La primera, estudiar la Biblia diariamente. La segunda, tratar por todos los medios de imitar siempre a Jehová cuando tomamos decisiones. La tercera, oremos constantemente pidiéndole que nos ayude a conocerlo mejor. Y por último, una de las más importantes, la cuarta, seamos amigos íntimos de Jehová. ¿Qué les parece si consideramos una por una estas 4 sugerencias más a fondo? Empecemos. La primera, estudiar la Biblia diariamente. ¿Qué diferencia existe entre leer y estudiar la Biblia? De manera sencilla vamos a explicarlo. Mientras que leer es como oler un plato delicioso sin consumir, ¿verdad? ¿Verdad que uno huele, siente el olor a la comida? Estudiar la Biblia es alimentarse más directamente con la comida en nuestra boca, es decir, probar el bocado directamente, beneficiarnos de esto. Así que estudiar la Biblia es ir más allá de lo que tenemos, es buscar información al detalle. Por ejemplo, si vemos que un pasaje se nos refleja cómo Jehová actúa ante diversas situaciones, deténgase, haga una pausa, piense en él con calma, piense en Jehová y hágase preguntas como esta. ¿Qué me enseña sobre Jehová lo que estoy leyendo? ¿Qué desea que yo ponga en práctica? ¿Cómo puede beneficiar esto que estoy aprendiendo a otras personas? Bueno, hay 3 vías o 3 muros o 3 calzos que nos pueden ayudar a lograr ese objetivo. ¿Ve? Profundizar
en lo que enseña la Biblia. Así que contamos con esas tres calzos. Y está en la Biblia. Vamos a identificar cuáles son estos tres calzos que nos ayudan a profundizar en la Biblia. Busque, por favor, el Salmo 77, versículo 11 y versículo 12. Les doy unos breves segundos para que puedan localizarlo ahí en su ejemplar, por favor. Y notifique o identifique cuáles son esos tres calzos. Salmo 77, versículo 11 y versículo 12. Ahí dice, me acordaré de las obras de Jah. Recordaré tus maravillosos actos, los de hace mucho tiempo. Y el 12, meditaré en todas sus actividades y reflexionaré en tu modo de actuar. Bien, pudo percibir las tres sugerencias esenciales para que el estudio de la Biblia sea el más adecuado y el más efectivo. Seguro que se dio cuenta. Estas son, me acordaré, meditaré y reflexionaré. Ahora, vamos a explicar una por una. ¿En qué sentido nos acordamos? En el sentido que cuando se nos presente una prueba de lealtad a Jehová, el espíritu de él nos recordará un pasaje o un principio que nos impulse a mantener nuestra postura real. Así que si estudiamos, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo de Jehová? Recordarnos, ¿verdad? O darnos valor. En cambio, cuando meditamos en lo que estudiamos, podemos conocer cómo piensa Jehová en todas sus facetas. Y por decirlo así, es como si viéramos sus expresiones faciales, sus cambios de emociones y su manera de actuar. Y por último, reflexionar, bueno, es llegar a percibir cómo nos ayuda lo que estamos estudiando en nuestra vida personal. Eso se llama reflexionar. Muy bien. Ahora, vamos a explicar cómo uno puede profundizar a fondo, ¿ve? Meditar, sacar lo que realmente está guardado ahí, escondido en la Biblia, de manera práctica. Mira, supongamos que usted y yo estamos leyendo el Salmo 103:20. Vamos a buscarlo. Así que ya estamos leyendo y estamos usando estas tres herramientas. Vamos a buscar Salmo 103:20. Ya estamos reflexionando, ¿no? En la enseñanza de este Salmo. Salmo 103:20. Ahí dice, alaben a Jehová, todos sus ángeles, fuertes y poderosos, que hacen lo que él dice y obedecen sus mandamientos. Entonces ahí dice que hacen lo que él dice y obedecen sus mandamientos. Bueno, ahí dice que Jehová se comunica con los ángeles. Pero la pregunta es, fíjese, ya estamos meditando y reflexionando. ¿Tendrá voz Jehová? ¿Tendrá su propio idioma? ¿Hablará como nosotros? No, él es un espíritu. No puede tener voz humana. La expresión dice que se emplea aquí es para transmitir una idea en particular. Que Dios se comunica. Esa es la enseñanza. Fíjese cómo en un solo versículo, cuánto pudimos meditar, ¿verdad? Ahora, ¿qué clase de voz tiene Jehová? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? Conocemos infinidad de idiomas, pero bueno, ¿qué clase de idioma tendrá Jehová para comunicarse? ¿El español? ¿El inglés? ¿El portugués? Por supuesto que no. Ninguno de esos idiomas. No lo sabemos. No sabemos qué clase de idioma utiliza. Lo que sí sabemos es que Él se comunica con nosotros. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, Jehová se ha comunicado con los humanos con diferentes medios. Ha usado profetas, animales, visiones. Pero, ¿por qué se ha valido de estos medios cercanos a los humanos? ¿Sabe por qué? Bueno, para que nos sea más fácil comprender su propósito y cómo piensa. Pero eso tiene un nombre. Esa comunicación que Jehová utiliza o se apoya para que recibamos un mensaje. Eso se llama antropomorfismo. Para entenderlo mejor, a ver, veamos un ejemplo acerca del antropomorfismo. Un recurso que utilizamos nosotros es la radio, ¿verdad? Y solemos decir, la radio dijo, pero la radio no habla, no tiene esa cualidad. Es una cualidad que solo se le da al hombre, decir o hablar, ¿verdad? Así que decimos, la radio dijo, porque la radio es un receptor, así como un emisor. Pero el que realmente dijo, ¿quién fue?
¿La radio? No, el locutor. Le atribuimos a la radio una cualidad que no le corresponde. Eso es antropomorfismo. Atribuirle una cualidad humana a cosas o animales. Algo parecido hace Jehová. Seguro que rápidamente le vino a la mente un relato bíblico cuando se hable de este, ¿no? Bueno, vamos a hablar de ese relato para que usted vea cómo Jehová le atribuyó una voz a algo que no habla, ¿no? Jehová no quería que Balaán maldijera a su pueblo. La burra no quería andar y él empezó a darle golpes hasta que la burra le habló. Y tenemos una imagen ahí en el chat. Así que dele un vistazo. ¿Qué te he hecho yo para que me golpees estas 3 veces? Eso le dijo la burra. Este relato está registrado en Números capítulo 22, versículo 28. La burra habló. ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué cosa es? Antropomorfismo. Jehová le atribuyó a la burra la voz, cualidad que no pertenece a los animales, sino a los seres humanos. Qué interesante. Bien, pasemos al segundo paso. ¿Lo recuerda? Tratemos por todos los medios de imitar siempre a Jehová cuando tomamos decisiones. Preguntémonos, por favor, cuando esté en riesgo los asuntos espirituales por nuestros asuntos personales, ¿qué haría Jehová en mi lugar? ¿Qué haría Jesús? Bueno, conocemos bien la actitud de Jehová. Jehová siempre va a tener en cuenta, en primer lugar, los asuntos espirituales. Y de entre esos asuntos espirituales que Él tiene presente en primer lugar, es alimentarnos a nosotros, ¿verdad? No es verdad que Jehová no se interesa en otras cosas y se le olvida darnos alimento espiritual. ¿Por qué? Porque es un Dios amoroso y se preocupa por nosotros y se asegura de que estemos fortalecidos espiritualmente. Y nosotros nos esforzamos por recibir ese alimento. Bueno, ¿qué dice Filipenses 1:10? De manera sencilla, vamos a parafrasearlo. Asegúrense de las cosas más importantes. Y todos conocemos que las cosas más importantes son primeramente los intereses del reino. Así es Jehová. Jehová se interesa primero por las cosas espirituales y nosotros debemos hacer igual. También podemos imitar a Jehová si decidimos perdonar a alguien que nos ha ofendido. ¿Recuerda usted el relato de David y Batseba? ¿Verdad? Un relato que a veces nos conmociona, nos pone triste. David decidió acostarse con Batseba y traicionar a Urías. Incluso hizo algo cruel, lo mandó a matar. ¿Y qué hizo el profeta Natán? Bueno, mediante Jehová. Jehová utilizó a Natán. Bueno, vamos a ver, después que David se da cuenta del grave error que cometió, cómo se arrepiente. Mire, la lección está en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Vamos a ver cómo Jehová actúa ante la situación tan mal hecha de parte de David. Pero fíjese en el detalle de Jehová. Busque, por favor, junto conmigo, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Así que estamos hablando de perdón. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 3. Allí dice, David entonces le dijo a Natán, he pecado contra Jehová. Natán le respondió a David, Jehová, por su parte, te perdona tu pecado, no morirás. Qué excelente ejemplo tenemos, ¿verdad?, de perdonar de nuestro querido Padre Celestial Jehová. Ahora vamos a hablar de otro relato, un relato conocido por todos nosotros, Manasés. ¿Cuántos errores no cometió Manasés? Bueno, en la Biblia se recoge en 2 de las Crónicas, capítulo 33, versículo 6, que Manasés hizo todo lo que era malo a la vista de Jehová. Se excedió. Hizo todo. Ahora, ¿qué hizo Jehová? Cuando Manasés se arrepintió, cambió de actitud, se dio cuenta que había pecado contra Jehová y profundamente se sentía herido por los sentimientos de Jehová. Vamos a ver la reacción de Jehová. Busque 2 de las Crónicas, capítulo 33, versículos 12 y 13. Le doy unos breves instantes. Por favor, acompáñenme. Y ya vaya reflexionando en cómo Jehová perdona y cómo nosotros debemos ser igual.
Segunda de las Crónicas, capítulo 33, versículos 2 y 3. Fíjese qué sentimiento más bonito tiene Jehová. Ahí dice, en su angustia, Manasés le suplicó a Jehová su Dios y estuvo humillándose profundamente delante del Dios de sus antepasados. Ahora nótese el 13. Le siguió orando y Dios se sintió conmovido por su ruego y escuchó su súplica y lo devolvió a su reinado en Jerusalén. Entonces Manasés llegó a saber que Jehová es el Dios verdadero. Qué interesante, ¿verdad? Cómo Jehová tiene unos sentimientos puros, profundos, a la hora de perdonar. De hecho, en la carta a los Efesios se nos anima que cuando tomemos cualquier decisión en la vida, hagamos todo lo posible por imitar a Jehová. En Efesios 5, versículos 1 y 2, ahí menciona que debemos imitar a nuestro Creador Jehová a la hora de perdonar, ¿verdad? Quizás a un hermano nuestro, a un vecino, a un compañero de trabajo. Si lo hacemos, entonces seremos verdaderos imitadores de Jehová. Y Colosenses 3:13 nos anima a que tomemos la delantera. ¿A qué? A la hora de perdonar. Debemos hacerlo, queridos hermanos. Vamos ahora a hablar del tercer paso. Oremos constantemente y con persistencia. Así que hay varios ejemplos en la Biblia en donde se muestra que la oración es fundamental y que siervos de la antigüedad, cuando la pusieron en práctica, vieron los resultados. Hablemos 2 o 3 ejemplos, ¿verdad? Bueno, podemos imitar a Jacob, quien peleó toda una noche con un ángel para que se le bendijera. ¿Cuál fue el resultado? Aunque quizás terminó un poquito dañado, Jehová lo bendijo. ¿Y qué decir de la viuda que insistió hasta que se le concedió justicia? ¿Verdad que sí? O como Abraham, quien vez tras vez intercedió a favor de Lot y de cualquier otro justo que hubiese en Sodoma. Qué interesante, ¿verdad? Cómo estos siervos de Jehová se aferraron a la oración. De hecho, en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, oren incesantemente. Por eso, queridos hermanos, pidámosle a Jehová que nos ayude a conocerlo mejor. Eso es más importante que cualquier cosa. Así que cuando oremos a Jehová, hable con él, exprésele su deseo de conocerlo bien. Y eso va a permitir que usted haga una relación estrecha con nuestro Creador. Cuarto paso es ser amigos íntimos de Jehová. Y mencionábamos al principio del discurso que es el más importante. Así que para ser amigos íntimos de Jehová, debemos esforzarnos por conocer bien sus sentimientos. Cuando estemos ante una situación en donde se nos juzga cruelmente o existe un malentendido, antes de reaccionar, pensemos en lo siguiente. Así que ya nos sentimos ofendidos porque quizás alguien nos trató mal o pasó una situación incómoda de momento y que usted se ve que es una persona que no hizo nada. Bueno, pensemos en esto. ¿Afectará mi conducta o reacción a los sentimientos de Jehová? ¿Pueden mis acciones alegrarlo o herirlo? Veamos lo que dice la Biblia al respecto. Veamos lo que puede suceder si reaccionáramos a lo contrario de lo que nos ha enseñado la Biblia. Mire, vamos a buscar el Salmo 78, los versículos 40 y 41. Busque ahí el Salmo 78, versículos 40 y 41. Y note lo que hacían los israelitas, que dañaban los sentimientos de Jehová. ¿Tiene sentimientos Jehová? Por supuesto que sí. Aquí lo demuestra. Dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en la tierra árida? ¿Cuántas veces hirieron sus sentimientos en el desierto? 41. Vez tras vez pusieron a Dios a prueba. Y noten, y entristecieron al Santo de Israel. Qué triste situación, ¿verdad? ¿Cómo se sentía Jehová cada vez que su pueblo le daba la espalda? El versículo 40 declara que lo hacían sentirse herido. Otra traducción dice que ellos llenaban de tristeza a Jehová. ¿Qué aprendemos de este salmo, queridos hermanos? Por un lado, que Jehová tiene un cariño intenso por su siervo, porque aunque lo hacían sentirse herido,
¿Qué hacía Jehová? Los perdonaba vez tras vez. Y también hemos visto que Jehová es sensible y que nuestra conducta puede afectar sus sentimientos. Por eso, jamás quisiéramos entristecer a Jehová o herirlo, ¿verdad? Es lo último, ni lo último, ¿verdad?, que pensaríamos en la vida. De hecho, el profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 1, declaró que Jehová traería una causa judicial contra ellos, contra los israelitas, porque no tenían en cuenta sus sentimientos y realmente no querían conocerlo bien. Las consecuencias fueron catastróficas. En fin, para que lleguemos a conocer bien a Jehová, tenemos que demostrarlo en hecho y verdad. Ese es el detalle. Ahora, ¿cómo demostramos que conocemos bien a Jehová? Bueno, desde la intimidad del hogar. Por ejemplo, esposo está esforzándose por demostrar que conoce bien a Jehová. ¿Cómo trata a su esposa? La trata con cariño, la trata con lealtad, no la minimiza, la ve como algo muy valioso. De hecho, la Biblia en Efesios capítulo 5, versículos 28 y 29 enseña cómo Jehová quiere que usted, esposo, tenga en cuenta sus sentimientos y cómo debe de tratar a su esposa. Por favor, busque ahí Efesios capítulo 5, versículos 28 y 29. Así que si los esposos se esfuerzan por tener en cuenta este principio bíblico, están demostrando que conocen bien a Jehová. Localice ahí Efesios capítulo 5, versículos 28 y 29. Vamos a recordarlo. Ahí dice, del mismo modo, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Qué interesante enseñanza. Así que eso es lo que quiere Jehová. Jehová quiere que los esposos tengan en cuenta sus sentimientos a la hora de tratar a las esposas. Y esposa, usted se está esforzando por demostrar que conoce bien a Jehová. ¿Cómo puede hacerlo, esposa? Bueno, reconociendo de que su esposo es su cabeza, no un cabeza que uno dice, bueno, no tengo más remedio, tengo que obedecerle. No, la esposa no debería pensar así. La esposa piensa con humildad. La esposa medita en el esfuerzo que hace su esposo y lo demuestra con cariño, ¿verdad? Atendiéndolo, felicitándolo. ¿Cuándo fue la última vez que usted felicitó a su esposo por algo que hizo? No es cierto que todos los seres humanos necesitamos. No es que se nos enorgullezca o que se nos levante, sino que de vez en cuando, ¿verdad? ¿Cómo nos puede encomiar una esposa manteniéndonos con buenos halagos o con buenas palabras? Así que reconocer que es el cabeza, la esposa cuando hace esto, reconoce de que Jehová es su cabeza y Jesucristo también. Y por otro lado, los hijos, como ustedes hijos reconocen que de verdad conocen muy bien a Jehová. Bueno, cuando incluso en lo más íntimo, donde usted se encuentre, hijo, que los padres no lo ven, usted hace las cosas correctas a la vista de Jehová. Pero qué peligroso sería que usted diría, bueno, yo ahora mis padres no me ven y no va a pasar nada, nadie me ve de lo que estoy haciendo. Bueno, la Biblia enseña los peligros, ¿no?, de actuar así. Incluso Isaías 29, versículo 15, dice algo ahí para los hijos. Vamos a leerlo. Vamos a buscar ese texto rapidito ahí. Así que localice, por favor, Isaías capítulo 29, versículo 15. Así que, hijo, medite bien cuando se encuentre en una situación en donde sus padres no lo ven. 29:15. Dice, ay de lo que hacen todo lo posible por ocultar de Jehová sus planes. Hacen las cosas en un lugar oscuro, mientras dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién sabe lo que hacemos? ¿Notó? Dice, ay de los que hacen esas cosas. Por eso es que debemos ser honestos con Jehová. Debemos demostrar que lo conocemos bien cuando estamos a solas o en presencia de personas o de nuestros queridos padres. Si lo hacemos así, demostraremos que valoramos los sentimientos de Jehová y de nuestros padres que nos aman tanto. Por eso, queridos hermanos,
Conocer bien a Jehová implica mucho más. Implica investigar a fondo sus cualidades preciosas. Hacerse amigo de él es como verlo a nuestro lado, como que usted ahora mismo está pensando de que está ahí cerquita de usted, ¿verdad? Como decía en la asamblea, te tiene agarrado sobre tu mano derecha. Y la hermana puso el ejemplo con su estudiante, ahí frente con frente. Por eso, hagamos todo lo posible. Recuerde los 4 pasos. Leamos la Biblia a diario. El segundo, tratemos por todos los medios de imitar a Jehová cuando tomamos decisiones. El tercero, oremos constantemente. Y el cuarto, seamos amigos íntimos de Jehová. Así que, si hacemos todos estos esfuerzos, seremos recompensados. Jehová nos dará su maravillosa amistad y tendremos la oportunidad de conocerlo muy bien para toda la eternidad.